nos habíamos quedado, ¿verdad? Habíamos hablado de obtener el ángulo de referencia de un ángulo que no importa si es un ángulo especial o no es un ángulo especial. Para ángulos de referencia, mientras no me pidan el valor exacto, pueden pedirme lo que quieran. Nosotros estar listos para ello. El ejercicio que ahora viene, ya sí me están pidiendo que encuentre el valor exacto en cada inciso. Cualquiera de estos resultados, usted puede agarrar la calculadora de repente y obtener ese resultado. Pero si a mí solo me da respuesta, ya sabe que antes que se me olvide, después de la clase, alguien me recuerda que le voy a habilitar la pauta para que vea los errores que ha cometido. Al final, así se comportaron igual. Solo daban respuestas, hacían planteamientos sin ninguna justificación. Cuando uno va a verificar algo, que es fuerza verificar, por ejemplo, cuando los triángulos son congruentes para hablar de igualdades o de proporción entre sus lados, ¿verdad? Primero tienen que empezar a citar los datos. Y una vez que tiene todos los datos listos, entonces concluye. El gráfico solo es de auxilio, eso no justifica, eso le ayuda a usted. Yo le enseño a usar el gráfico para que usted se auxilie y vaya a escribir lo que corresponde. Y luego a las 2 de la tarde, a más tardar, por ahí, después de almuerzo, voy a habilitarles la prueba para que la revisen. Esa prueba, por facilidad, la he valorado en 115 puntos. Entonces, todos los números que están ahí escritos, usted ve el total y ese resultado de los números que están ahí lo divide por 10 y eso va a ser su calificación final. Muy bien, voy a continuar por acá, porque lo que le estaba diciendo es, por ojo me cruzó por allá la tarea, porque lo mismo, ¿verdad? Que no pueden estar dando solo respuestas sin previo cálculo. Entonces, todo lo que estamos haciendo acá es para justificar. Las justificaciones aquí son menos, pero hay que hacer algo. Aquí sí, un gráfico le puede ayudar como una justificación, porque no me está diciendo por esto, por lo otro, pero de cualquier otra cosa sí tenemos que estar planteando. Por ejemplo, en el caso de la secante. Como yo le he dicho, que la secante tiene que aprenderse la definición, pero yo mínimo pediría que usted me escriba que secante es igual a 1 sobre coseno, ¿verdad? Que así lo hemos definido y luego usted calcula el coseno y hace la división como corresponde. Entonces, vamos a así rapidito a ver esto, porque esto sí lo va a necesitar mucho en cálculo 2. Como ella lo haga, pues como una aplicación la que va a hacer allá de los temas, allá es otra cosa. Pero igual tiene que trabajarlo y seguro que van a pedir esos valores exactos. Se vea que aquí estamos hablando de ángulos muy pequeños, o sea, ángulos que están en el intervalo de 0 a 360, de 0 a 2 pi o quizás de negativo, ¿verdad? De menos 360 a 0 o de menos 2 pi a 0. No importa cómo se ha dado por ahí. Pero lo que acabamos de aplicar en el caso anterior sí es importante, o sea, lo vamos a tener que tener por acá. Y los ejercicios iguales que he tomado por ahí, algunos de ellos, aquí los puedo reacomodar. Entonces, y en el fondo lo vamos a hacer igual. Primero, obtener el ángulo coterminal. En el caso que sea negativo, aquí tengo otras opciones que igual se las voy a explicar. Y mientras usted lo escriba, las dos cosas serán válidas. Pero igual tengo que encontrar el ángulo coterminal. Si está en esos intervalos que le he dicho, entonces no hay problema porque nos va a caer ahí en menos de una revolución. En el caso que sea negativo, una de las opciones, de repente usted va a decir, si lo ve necesario, pues va a buscar el coterminal positivo y si lo puede visualizar por ahí, pero con esa representación gráfica, yo creo que sí lo podrá hacer. Cuando son otros números, como en el caso de la vez pasada, de ese valor de, no sé si dimos 20 pi o menos 20 radianes o no sé qué por ahí no es fácil, ¿verdad? Pero aquí los ángulos que me van a dar que calcule, pues van a ser más amigables. Muy bien. Y luego, cuando tenemos el ángulo coterminal, pues buscamos el de referencia. Y al buscar el de referencia, todo se va a enmarcar a lo mismo. ¿Qué es un ángulo de 45 grados? ¿Qué es un ángulo de 30? ¿O qué es un ángulo de 60? Aquí lo importante va a ser saber en el cuadrante que está para luego saber el signo. A veces no le hacen caso
y todo lo trabajan como que fuesen ángulos agudos. Eso es un error si estamos trabajando ya para cualquier ángulo. Entonces, la figurita, si usted la sabe manejar, igual. Estoy diciendo que para clases de cálculo es lo mismo, si la única diferencia pueden ser los signos. Entonces, si los signos están malos, pues todo lo demás quizás pueda estar mal. Muy bien, entonces, y lo otro que podríamos tener también son los ángulos cuadrantales, que allí igual si lo sabemos trabajar entre 0 a 2pi, entonces igual. Y todo, ya dijimos, en esos cuadrantales, si sabemos cómo se comporta el seno de un ángulo cuadrantal y el coseno, las otras 4 las sacamos por cociente. Vamos a empezar con el inciso A. Entonces, aquí ya dijimos lo primero que hay que buscar es ubicarlo en posición normal. Es positivo, ¿verdad? Va a ir en contra de las manecillas del reloj. Si llego al primer eje, al eje de la Y, ahí tenemos 90 grados. Si llego al eje de las X negativa, por ahí va a estar 180 grados. Y si llego al eje de la Y negativa, va a estar en 270 grados, pero quiero menos. Entonces, seguro que ese ángulo está en el tercer cuadrante. Entonces, lo ubicamos. Aquí tengo, mire, el ángulo en el tercer cuadrante. Este lo voy a explicar un poco más detenido y los demás pues más rápido. Entonces, ahí tengo el ángulo de referencia, el ángulo dado. Y ahí está el ángulo dado. Entonces, si de repente usted recuerda y dice que el seno de este ángulo en el tercer cuadrante es negativo, pero me lo tiene que escribir. Como θ está en el tercer cuadrante y el seno es negativo, entonces tal cosa. Eso sí se lo va, pero mire que todo lo que le estoy diciendo aquí de forma verbal, usted debe escribirlo. Si no lo recuerda, por eso de los signos, entonces tiene que ser lo que yo voy a explicar en este momento. Aquí está el ángulo en posición normal. Inmediatamente usted tiene que buscar el ángulo de referencia. Yo aquí lo tengo listo como para llevarlo para allá ese ángulo de referencia. Aquí está, que el ángulo de referencia está por aquí. Cuando tiene ese ángulo de referencia, yo necesito también saber cómo se llama ese ángulo de referencia. Y para eso aprendimos a buscarlo. El ángulo está en el tercer cuadrante, por lo tanto, el ángulo de referencia lo voy a conseguir como estaba en grados, tomando θ menos 180. Θ en este caso es 240, si le restamos 180, entonces nos queda 60. Quiere decir que ese ángulo θ' que tengo ahí es 60. Si me están pidiendo valor exacto de estos, ¿ya? Seguro, repito, que ahí va a estar involucrado el ángulo de 30, 60 o 45. Luego vendrán otros, pero siempre estos serán nuestros auxilios. Entonces, una vez que ya tengo aquí, yo lo único que tengo que hacer acá para construir ese triángulo es tomar un punto en el lado terminal donde usted lo quiera tomar, ¿ya? Que tenga un poquito de espacio, bajar una perpendicular para construir ese triángulo. Yo aquí lo tengo, miren, yo aquí lo tengo, listo, ¿verdad? Para avanzar un poco. Solo el rojo que va vertical es el que necesito. Lo otro es para que me coincida por allá y lo tengo. Entonces digo, ahí está mi ángulo. Pero ya sé que ese θ' que tengo aquí mide 60. Como este es un triángulo rectángulo, este de aquí va a medir 30. ¿Sí? Y este triángulo que tengo aquí es este mismo. Este mismo es el que yo vengo y ubico por acá. En donde 30, esto uno juega con él, que esté para un lado, que esté girado para el otro, que esté girado para el otro. Depende de la necesidad que tenga. Pero lo que sí, si yo tengo este de acá, digo, si aquí va a estar 30, el lado opuesto a 30, ya sabemos que va a medir 1 por este triángulo que tengo aquí. Luego lo que tengo que ver es, por la posición que tiene, si ese valor del lado opuesto a 30 es positivo o es negativo. Como está sobre de las X negativa, pues estoy considerando el valor que es negativo. Luego tengo por acá, ¿y cuánto mide el lado opuesto a 60? No tengo 60, es ese, el lado opuesto a 60. En este mide raíz de 3, pues yo igual lo copio, raíz de 3, y solo veo ahí las Y son negativas, por lo tanto voy a tomar menos raíz de 3. Entonces ya tengo los dos catetos. Y la hipotenusa, pues que sabemos que la obtenemos por Pitágoras o copiándola también de aquí. Yo no tengo que estar calculando nada,
porque esto es lo que le decía, cada vez que estoy trabajando y voy a hacer series de ejercicios de este tipo, o no sé, que ya lo identifique en examen o en tarea, yo copio los dos triangulitos. Puedo copiar el del plano cartesiano para ver los cuadrantales y el de 45. Aquí solo necesito ese, por eso que lo estoy tomando. Y aquí están los valores que le estaba diciendo anteriormente. Mire, aquí está el ángulo de 30. No escribí el de 60, ¿verdad? Porque ya no tengo espacio ahí para hacerlo, pero uno de ellos me ayuda. Entonces digo, bueno, si ya tengo mi triángulo completo con los valores como corresponden, ¿verdad? Por la posición, si es positivo o negativo, entonces listo para contestar lo que me pregunten. Entonces aquí me están preguntando el seno de 240. El seno de 240 es equivalente a tener el seno de 60 mal dicho, oiga bien lo que le estoy diciendo, mal dicho, ¿verdad? Porque si yo estoy diciendo que eso es igual al seno de 60, ¿será verdad o será mentira? Pero en la figurita a usted lo está salvando, porque digo, no, él me está diciendo, ella me está diciendo que es el seno de 60, pero me va a contestar en base a lo que está observando acá. ¿A qué es igual el seno? Es igual a opuesto sobre hipotenusa. Y el opuesto mide menos raíz de 3 y la hipotenusa mide 2. Entonces, menos raíz de 3 sobre 2. ¿Ya? Entonces, otra cosa que usted puede hacer de repente es que diga lo siguiente. Aquí lo voy a escribir a la par. Todo ese análisis que estamos diciendo allá, dice, bueno, yo no quiero estar haciendo ese plano cartesiano porque yo ya manejo un montón de cosas, entonces yo voy a decir otra cosa, pero lo tiene que decir. Lo tiene que decir. El seno de 240 es igual a menos, aquí lo voy a traer, no estaré escribiendo mucho. Esto es igual a menos seno de 60. Y ya con eso, pues usted no tiene que, si no quiere, ya no puede, ya no va a tener que estar haciendo esto. Pero hay que tener mucha imaginación, ¿verdad? Estar seguro de muchas cosas para ¿cómo se llama? Cometer errores. Yo le aconsejaría que mejorara de esta forma, porque aquí tiene que todavía seguir justificando y decirme, dado que el lado terminal del ángulo está en el tercer cuadrante y en el tercer cuadrante ese no es negativo. Y esto no necesita como con tanto detalle aquí. Usted lo único que necesita es hacer el planito cartesiano, saber aquí que está en el tercer cuadrante y luego construir el triángulo. Cuando ya tiene el de referencia, usted ya sabe si va a ubicar este y va a ubicar este. Recuerde que este ángulo de acá puede ser 60, puede ser 45 o puede ser 30. No va a tener más posibilidades cuando le estén pidiendo los valores exactos. Muy bien, yo tengo armado ya ese ¿cómo se llama? Figura por allá. Voy a desarmar esto, ¿verdad? Para no estar viendo por allá otras cosas. Pero ya lo tengo, ahí está en su material. Ya está. Aquí está, ¿verdad? Esto es parte de esto, ¿verdad? Es parte de esto, que el ángulo de referencia que ya habíamos dicho cómo lo habíamos calculado, teta prima. Entonces, aquí está el desarrollo, así como está dado ahí en el material. ¿Ya? Corresponde a lo mismo que hemos estado diciendo, cualquier método que usted quiera aplicar. Esto es otro método, ¿verdad? Con lo que habíamos dicho, pero con solo esto, sin necesidad de escribir todo esto, usted ya sabe que el seno de 240, que es igual al seno de teta prima, ¿verdad? Porque tiene la figura por allá y solo lee la figura. ¿Que le piden otro? Cualquiera de las 6 razones trigonométricas. Una vez que usted tiene el triángulo, rápidamente lo puede ver. Ya los otros, pues lo vamos a hacer más rápido porque para avanzar. Entonces, vamos a ver, yo aquí tengo el de 45 y aquí le encaje para que veamos de dónde, ya le había explicado de dónde queda este triángulo especial, 30, 60, 90, porque los tengo más cerca para estarlos copiando. Vamos para acá y vamos con este. Dice secante de menos 315. Cuando tengo un ángulo negativo, yo tengo dos opciones. Uno es ubicar el ángulo
negativo, así como está hecho por ahí. Todo va despacio, no te asustes porque ya me dicen que es la secante y además me están diciendo que es negativo. No, paso a paso uno va viendo y desvirtuando todas las inquietudes o los sustos que pueda darse. Entonces, ojo, menos 315 ¿ya? Tiene que ir a favor de las manecillas del reloj. Cuando llegamos al eje de la Y positiva, ¿verdad? Y hacemos el movimiento a favor de las manecillas del reloj, llegamos a menos 270 y llegamos a una revolución, son menos 360. Entonces quiere decir que este ángulo está en el primer cuadrante. Entonces, lo ubicamos en posición normal. Y aquí está lo que estamos pretendiendo. Mire, el ángulo en posición normal, ese ángulo de los menos 315, seguro que va a estar por acá, más o menos por ahí. Y luego lo que voy a hacer es buscar este ángulo que está aquí. Entonces digo, ahí en el caso que le digo, ¿verdad? Entonces digo, ¿y cómo voy a buscar el ángulo coterminal positivo? Lo puede hacer de un solo. Si fuese ese ángulo 3550 y no sé cuánto, ahí sí, ¿verdad? Tiene que hacerlo como lo hacíamos anteriormente. Pero en este caso yo creo que podemos simplemente sumar 360 menos 315 y ahí me sale el ángulo de referencia. A ver, alguien que hizo el cálculo, ¿cuánto le dio? 45. 45. Entonces vea que el ángulo es un ángulo especial. Y ahí lo mismo que va a hacer, construir mi triángulo especial. Aquí tengo, miren, ahí está. Que me quedó en el primer cuadrante. Sí, ahí está en el primer cuadrante. No voy a tener más alternativa. Por aquí tengo también que ese es mi teta prima que han buscado. Ahí está. ¿Sí? Uno pues lo ubica por acá para identificar que es un ángulo agudo. Por ahí lo tengo. Y si quiero agregar el ángulo, ¿verdad? Si no tengo espacio aquí, lo puedo agregar por acá, porque en cualquiera de los lados a uno le da referencia. Y luego digo, ¿y cuáles son los lados de ese triángulo? Voy a ver, aquí lo tengo. Mire, con este triángulo que tengo acá, yo voy y veo cómo lo voy a ubicar. Vamos a ver por acá. Entonces, aquí tengo 45. Mire, este es 45 y digo, ¿cuánto es el lado opuesto a 45? 1. Quiere decir que este mide 1 y este mide raíz de 2. Estos son los valores que yo tengo por acá. ¿Sí? Ahí está. Entonces, una vez que yo tengo esto dibujado, yo ya no tengo que estar haciendo más cosas por acá. Simplemente leo. Entonces digo, mire, en el cuadrante ya me después los signos, porque si lo he ubicado bien en posición normal, si he buscado bien el ángulo coterminal a él, ¿verdad? Que en este caso no era necesario, y luego tengo perfecto el ángulo de referencia, ya tengo mi triángulo y luego solo leo lo que me quieran preguntar, lo que me quieran preguntar. Entonces, aquí estamos viendo que este lado pues mide 1, este mide 1 y este mide raíz de 2. Y pues luego vamos a contestar ya otro de la dificultad que dice, ¿y la secante? La secante, ¿a qué es igual? Por reciprocidad, 1 entre coseno. 1 entre coseno. Entonces dice, entonces es equivalente a tener 1 entre coseno de menos 315. Sí, así es. Pero aquí es donde nosotros todavía cada una parte por ahí, que creo que por ahí, estamos diciendo, ¿y esto qué es? ¿Y esto qué es? Precisamente eso es. Se dice, ¿y cómo es que me va a salir ese valor positivo? ¿Cómo es que me va a salir ese valor positivo? ¿O cómo desaparezco ese valor negativo? Voy a regresar por allá donde estaban esas cositas, ¿verdad? Que les dije, esto no sé para qué es. Y voy a explicar para que no se sorprenda cualquier valor que puede tener por acá. Creo que eso estaba por acá. Por acá, por acá, por acá. Aquí estaba, esto. Y usted puede hacer el cálculo para que convenza. Entonces dice, seno de 60 es este resultado, con el triángulo que uno tiene por ahí. Lo puede probar. Pero cuando me dan el seno del ángulo negativo, vamos a darnos cuenta, mire, el seno, cuando es negativo el ángulo, viene para el cuarto cuadrante. Y en el cuarto cuadrante el seno es negativo. Entonces yo puedo decir que eso es equivalente a tener menos seno del ángulo. Aquí está. Yo lo único que necesito es que usted se aprenda dos cositas. ¿Ya? Que el seno
de menos 60 o de menos alfa es igual al menos seno de alfa. Aquí con valores numéricos estoy queriendo que usted lo compruebe para que vea que es verdad. Y que el coseno de menos 120 usted lo puede comprobar que es igual a 1/2. Que el coseno de menos 60 es igual al coseno de 60 y que es igual a 1/2. ¿Cómo lo vemos eso? El menos 60 está en el cuarto cuadrante y en el cuarto cuadrante el coseno es positivo. Por lo tanto, tener coseno de menos alfa es igual a tener coseno de alfa. ¿Ya? Con estas dos yo ya sé las otras 4. ¿Por qué? Porque quiero ver, ¿y qué es tangente de menos alfa entonces? Tangente de menos alfa va a ser igual a seno de menos alfa entre coseno de menos alfa. Y ya dijimos que seno de menos alfa es igual a tener menos seno de alfa. Y tener coseno de menos alfa es igual a tener coseno de alfa. Para que lo vea más rápido. El coseno absorbe el signo. Si ya llevaron 110 y ya decidieron analizar lo que, de forma algebraica, lo que son las funciones pares y las funciones impares. Entonces el seno es una función impar y el coseno es una función par. Entonces usted dice, bueno, el coseno absorbe el signo. Donde haya negativo, pues igual que sea positivo, pero el seno no. Entonces, tener tangente sobre seno, que es seno sobre coseno, queda menos seno entre coseno, y eso es menos tangente. Y al tener cotangente de menos alfa, pues es lo mismo, es igual a tener menos cotangente. Usted dice, y al tener secante, es que la secante es 1 entre coseno, y el coseno lo absorbe, entonces igual a tener secante, ¿verdad? Y lo mismo podemos ver con la cosecante. Ahí le está, hasta ahí no se analiza, ¿verdad? Pero aquí solo era para ver lo que estaba diciendo. Bueno, entonces vamos a avanzar por donde estábamos para que veamos ahora por qué eso de que estamos diciendo por ahí. Aquí andamos y por aquí andamos. Aquí. Entonces, secante es 1 entre coseno. Entonces, otra vez está diciendo, pero coseno de menos alfa es igual a coseno de alfa. Por lo tanto, es equivalente aquí a tener la secante de 315. Creo que ya habíamos calculado y he preguntado que sea 45. Entonces, quiere decir que la secante de menos 315 es igual a tener la secante de 45, porque ya vimos que absorbe y que es su ángulo de referencia. Entonces, y luego decimos, ¿y cuánto es el coseno? Porque es lo que necesito. Coseno, que es la recíproca de la secante, el coseno de 45 es raíz de 2 sobre 2, o 1 entre raíz de 2. Aquí es donde uno empieza a balancear y dice, ¿qué me conviene? ¿Tener raíz de 2 sobre 2 o 1 entre raíz de 2? Recuerda que la secante es la recíproca. Y en vez de estar racionalizando 2 veces, me conviene más decir que el coseno de 45 es 1 entre raíz de 2. Para que al aplicar el recíproco me quede raíz de 2 sobre 1 y no tenga que racionalizar. Entonces, aquí está ya dicho, ¿verdad? Que es el ángulo de referencia del cual habíamos hablado anteriormente. Aquí está ubicado en posición normal, con todo el análisis que podemos haber dicho de aquí nomás. Usted puede leerlo sin necesidad de estar diciendo todo esto, porque la grafiquita le está justificando y si ahorra todo esto que está dicho, un montón de palabras que están por ahí. ¿Sí? Ahí está. Aquí tenemos coseno de 5 pi sexta. Aquí es donde dicen ustedes, lo llevo a grado. ¿Para qué? ¿Para qué? No lo necesita. Ya enseñé que es mucho más fácil, ¿verdad? O igual de fácil. Uno solo se va acostumbrando y ve el mismo grado de dificultad. A mí si me lo dan en yo feliz de la vida. Pues no tengo que estar haciendo. Y cuando son números muy grandes, yo el ángulo de referencia tengo mis dudas por dónde anda, pero aquí yo con solo observarlo puedo decir que sí puedo calcular el valor exacto porque el denominador es 6. Entonces los 5 pi sextos solo veo en el cuadrante donde se encuentra. Y le dije que de 0 a pi hay 6 pi sextos. Yo solo necesito 5. Entonces, antes de llegar a pi, ahí tomo mi lado terminal y mi ángulo de referencia va a ser pi sexto, que eso ya lo sabíamos. Miren, sin mucho cálculo. La gráfica otra vez me ayuda mucho y es mi justificación. Yo ya sé que mi ángulo de referencia es pi sexto, pero cuidado ahí también. No me voy a confiar y decir que
que el coseno de 5 pi sextos es igual al coseno de pi sexto. No, ese valor puede ser positivo o puede ser negativo. Y de ahí lo mismo que vimos anteriormente. Tengo que hacer el análisis de tal cosa o de una vez me voy a ubicar el triángulo con los valores como corresponde. Entonces, ahí la decisión es suya, ¿verdad? Solo que cualquier cosa que usted quiera hacer tiene que justificarlo. ¿Sí? Estoy acordándome en la tarea ya en el área, todos me dijeron es que era igual a no sé cuánto. No me pueden estar diciendo cosas si no prueba. O sea, es correcto si usted me hubiese dicho, observe que la figura geométrica tiene la misma medida angular, el mismo radio, por lo tanto las figuras son equivalentes, tienen la misma área, por lo tanto lo puedo simplificar. Eso es justificación, pero no solo está el aire diciendo tal o cual cosa. Me imagino que uno fue el que dijo y los demás a saber qué fue lo que hicieron, porque se notan varias cosas feas por ahí. Muy bien. Aquí digo que está en el segundo cuadrante, ahí está. En el segundo cuadrante, busco el ángulo de referencia, pues si quiere hágalo, ya lo analizamos, vimos que no era necesario, pero usted puede decir que eso es pi menos 5 pi sexto y seguro que eso es pi sexto. Te digo, ¿cuál es el ángulo entonces? ¿Cuál triángulo? ¿Cómo lo voy a ubicar el triángulo? Recuerde que esos tres angulitos sí son fáciles, que usted sepa que pi sexto equivale a 30 grados, que pi cuarto equivale a 45 y que pi tercio equivale a 60. Eso usted lo puede manejar y sin idea de estar haciendo tantas conversiones. Entonces dice, el ángulo de referencia es 30. Ahí voy a ubicar 30. Entonces, si usted no quiere ubicar teta prima y prefiere ubicar 30, no voy a ubicar 30 ahí, sino que pi sexto, ¿eh? Perfectamente, como quiera. Y si no, pues ya sabe, por ahí suavecito, usted lo va viendo para ver el ángulo de referencia. Porque lo que necesito saberlo es que ese ángulo de 30 es este que va por acá, porque usted necesita ubicar cómo se llama el lado adyacente a 30, cuánto mide. Ese mide raíz de 3. Eso es lo primero que uno hace. Y luego dice, y el signo, pues lo demás usted sabe, dependiendo de la posición de ese lado adyacente con respecto al eje de las X, si está sobre el eje de la X positiva o está sobre el eje de las X negativa. En este caso está sobre las X negativas, por lo tanto le ubicamos el menos raíz de 3. ¿Y cuánto mide el lado opuesto? El lado opuesto mide 1, aquí lo tengo, entonces el opuesto a 30 mide 1. Y otra vez con el signo. ¿Ya? Esas son las Y. Y las Y en el segundo cuadrante son positivas, por lo tanto ese número debe quedar positivo. Y la hipotenusa, que siempre va a ser positiva, ahí la tengo. ¿Listo? Para contestar lo que me preguntan. Dicen coseno de 5 pi sexto. La definición dice, ¿ya? Otra vez, definición coseno que es igual a adyacente sobre hipotenusa y por lo tanto nos va a quedar menos raíz de 3 sobre 2. Siempre es bueno analizar y dice, el coseno me quedó negativo. ¿Tiene sentido eso? Entonces empieza, ¿es verdad que el coseno es negativo en el segundo cuadrante? Sí, ¿verdad? Entonces, si usted lo va a hacer de otra forma y solo me le agrega el signo, y yo voy a preguntar, ¿y aquí qué pasó? Porque no solo hay que agregar el signo, tiene que justificar diciendo, ¿verdad?, que el coseno en el segundo cuadrante es negativo y que por lo tanto el coseno de 5 pi sextos es igual a menos raíz de 3 sobre 2. Usted vea cuánto se ahorra con solo tener la figurita aquí bien hecha. ¿Ya? Y eso, repito, es como para justificar. Ahí vamos. Vamos a ver qué otro se le pone aquí. En el caso de la tangente, la misma historia. Aquí ya estoy aplicando la propiedad que le decía. Mira, tangente de un ángulo negativo. Si yo quiero, puedo escribir tangente menos tangente de. Ya dije que la tangente no absorbe el signo. ¿Es ventaja tener el ángulo positivo? Yo creo que sí, porque no tengo que estar preocupado en estar buscando el coterminal, porque el ángulo ahí en vez de tener 11 sextos, ¿qué tal y se les ocurre y me dicen 1124 pi entre 6? No sé, un ángulo, ahí me lo estoy inventando. Y ya el trabajito, de acuerdo, estamos convirtiéndolo en contrarrevoluciones, y es más fácil trabajar con el ángulo positivo. Allá en el otro no tenía alternativa, pero aquí sí voy a tener alternativa de quedarme trabajando solo con los ángulos positivos. Aquí, repito, está en el intervalo de menos 2 pi a 0, ahora me estoy quedando en el intervalo de 0 a 2 pi, pero este signo no debo botarlo. ¿Ya? Si lo tengo de esta forma,
¿ya? No espere también que de esta forma va a estar en un cuadrante y de esta va a estar en otro. Va a estar en el a ver, 11, 12, sí. En el primer cuadrante va a estar este ángulo, pero va a estar en el cuarto cuadrante. ¿Ya? Y no se asuste porque el signo ya usted lo tiene mostrado por ahí, que es el que le va a hacer el cambio del signo. ¿Ya? Pero aquí está, el 11 pi sexto lo tiene por acá. No he trabajado, quizás no trabajé con el otro, no sé si después está desarrollado, pero ahí está. Pero es la misma historia. El ángulo de referencia es pi sexto. Y el triángulo que va a utilizar es el de 30, 60, 90. Como el de referencia es 30 grados, entonces el lado adyacente usted lo tiene que raíz de 3. Y está en el primer cuadrante, no me preocupa, porque tanto la X como la Y son positivas. Y entonces usted dice, ¿y a dónde va a estar ese signo negativo? No, es que aquí va a estar. Si lo ubica de la otra forma, que está en el cuarto cuadrante, y ahí la tangente negativa, ese signo es el que me lo va a dar. Pero yo estoy trabajando con este. ¿Eh? Muy bien. Ahí está como calcular el ángulo de referencia. Aquí está, mire, el valor positivo. Y aquí está también cuando nosotros estamos hablando que le estoy dando el signo, que digo menos tangente, 11 pi sexto, ya dijimos que aquí la tangente es negativa, pero con este negativo que tengo aquí se me convierte en positivo. Entonces, solo de ir escribiendo y no botando ningún resultado. Vamos a ver qué más aparece por acá. Bueno, este ya no lo voy a explicar, ¿verdad? Porque es el mismo, lo único que en vez de tal vez lo del signo acá, la cosecante es la recíproca del seno. Este ángulo está en el cuarto cuadrante, ¿verdad? Porque es negativo, pero usted puede, en vez de tener cosecante de menos pi tercio, puede tener, ¿verdad? Dijimos que la cosecante es la recíproca del seno, entonces le queda menos cosecante de pi tercio. Y ahí tener cosecante de pi tercio, pues va a tener uno entre el seno de pi tercio, que corresponde a 60 grados. Ahí lo va viendo. Lo que veo en los otros ejercicios es trabajar un poquito. Es como repetitivo, pero ahí reafirmamos si algún ejemplo y algo nos quedó allá. Esto es lo que le estaba diciendo. Miren que el seno de menos alfa es igual a menos seno de alfa. Seno de menos alfa es igual a coseno de alfa. Con estas dos usted se defiende. Con esas dos. Ya expliqué por qué la tangente de menos alfa es igual a menos tangente de alfa, por qué menos cotangente de menos alfa es igual a menos cotangente de alfa. La secante de menos alfa, ¿verdad? Que es igual a la secante de alfa, y el cosecante de menos cosecante de alfa. Era lo mismo que me había traído para acá, pero ya no regresan. Mire aquí, Y lo único que agregué fue unas palabritas, porque ya decía encontrar el ángulo coterminal. Y aquí lo que le estoy diciendo es obtener el valor exacto de. Otra vez, menos seno de menos 2460. Igual pudieron preguntarme coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Aquí también, mire, tangente, cualquiera puede haber preguntado. Me ocurrió tangente de menos de 775 pi, ese es un ángulo cuadrantal. ¿Cómo sé que es cuadrantal? Porque es múltiplo de pi. Si yo le hubiese dado por ahí, déjeme hacer un pequeño cálculo aquí, un valor que se llame 139.500, usted no sabe si ese ángulo es cuadrantal o no. Yo lo único que hice fue tomar el 775 y lo multipliqué por 180, ¿verdad? Y ahí pues a mí me está arrojando ese valor por ahí y yo ese no sé si es cuadrantal, pero a legua noto que es cuadrantal, sea múltiplo de pi o múltiplo de pi medio, ¿verdad? Y para que sea múltiplo de pi medio solamente va a estar multiplicado en vez de pi por pi medio. ¿Sí? Entonces es mucho más fácil si me lo dan en radian. Es como este otro que tengo por acá, que también lo habíamos visto. Y dice cosecante de 2225 pi tercio. Ese es múltiplo de pi tercio. El ángulo de referencia va a ser pi tercio. Pero no solo me interesa el ángulo de referencia, me interesa saber en qué cuadrante está ese ángulo de referencia para saber si el resultado va a ser positivo o negativo, dependiendo de dos cosas. Uno es la razón trigonométrica, ¿verdad?
si es positiva o negativa en ese cuadrante, o del ángulo, la posición del ángulo, si está en el primero, segundo, tercero o cuarto cuadrante. Me refiero al lado terminal del ángulo. Aquí sí por fuerza tengo que buscar ese ángulo coterminal positivo. ¿Ves? Aquí usted dice, yo no me voy a complicar si ya me dijeron que tener seno de menos 2460, puedo tener menos seno de 2460 y ya me quedo jugando solo con el ángulo coterminal, que de un solo casi me va a salir como positivo. ¿Ves? Repito que aquí no importa cuál de las razones trigonométricas no tengo, cualquiera de las 6. Y no importa, por ejemplo, en estas cuadrantales, si existe o no existe, si es 0, si otro valor. Pero mientras planteemos, no hay problema. Quizá usted diga por acá, pero yo tenía otros 2 incisos por ahí, había un valor para teta igual a -1 y un valor ahí de no sé si era menos 20 o menos 21. Eso no nos van a preguntar, porque esos no son ángulos especiales. Los ángulos especiales usted tome, por ejemplo, diga 30 grados, 30 y lo multiplica por 1352, por decir cualquier valor. Entonces dice 40.560. Ese sí se lo pueden preguntar porque es un múltiplo de 30. ¿Ya? Lo mismo hace con 60, lo mismo hace con 45. Y si está en radianes, pues igual multiplíquelo por cualquier número, sea positivo o negativo, que usted lo va a poder encontrar. Vea que no cualquier valor le van a pedir. Para el ángulo de referencia, sí, cualquiera puede ser, cualquiera, pero no cuando le pidan el valor exacto. Muy bien, entonces tomemos por acá, miren la misma historia, quiero descomponerlo, que empezamos a dividir, pero me ahorraría todo esto si yo tengo acá que el seno de todo esto es igual al valor positivo. ¿Ves? Solo lo he dejado igualito para que vea la diferencia, que ya la vimos en los casos anteriores. Este valor usted ya lo hicimos. Aquí andábamos buscando cuánto las revoluciones, dividiendo todo esto entre 360. Dijimos que cuando era negativo aumentábamos una unidad y luego tenía por acá esto. Entonces, este ángulo que tengo aquí es mi ángulo coterminal, que como es un ángulo agudo, en este caso coincide el ángulo coterminal con el ángulo agudo. Entonces digo, entonces calculo el seno de 60, ¿sí? El seno de 60, y que va a ser positivo, también va a ser positivo. ¿Por qué? Porque usted buscó el coterminal a él y ya se dio cuenta que es 60. Pero el valor ahí lo tiene, ¿verdad? Que el seno, otra vez, que es, aquí tengo el seno de 60, que es igual a opuesto sobre hipotenusa, que es raíz de 3 sobre 2. Eso es lo que le quedaría. Luego dice, pues si lo hago de la otra forma, le va a quedar el mismo resultado, el mismo. Vamos a ver si lo tengo aquí. Creo que sí, porque lo habíamos hecho con las dos casos. Aquí está lo que le digo. Mire, tener seno de menos 2460 es igual a tener el seno de teta prima. Con la grafiquita me estoy defendiendo. Y como ya vi que el ángulo de referencia, el ángulo coterminal es agudo, entonces yo lo encuentro directamente. Aquí no he hecho nada con el signo. Aquí simplemente voy a decir que esto es raíz de 3 sobre 2. Lo voy a escribir ahí para que lo tengan. Voy a transformar algo. No me sirvo de esos auxilios. Seno de 60 raíz de 3 sobre 2. Raíz de 3 sobre 2. Y me salió que es positivo. Bien, ahí está, ese es el resultado. Vamos, si hubiésemos hecho la otra conversión, pasarlo a positivo. Quiero ver si está por acá. Aquí está. Lo mismo, mire. Entonces me están pidiendo el seno ahora para el ángulo positivo. Como es positivo, yo no necesito ya estar cambiando ni el signo ni nada de lo demás, pero el procedimiento sí es idéntico. Yo tengo que tomar 2460 y dividirlo por 360 para ver cuántas revoluciones hay. Y yo aquí estoy esperando cuánto es ese ángulo. ¿Cuánto es ese ángulo que va a ser el coterminal positivo entre 0 y 360? Si no me equivoco,
creo que es 300 ese ángulo. Voy a bajar un poquito acá, a ver si es cierto. Ahí está el número que nosotros andamos buscando dividir y luego aquí cuál es el que le vamos a sumar. Y aquí está. Entonces, ese ángulo que estoy buscando aquí sí es 300. Mire, 300 grados. Pero ¿qué está pasando? 300 grados no es un ángulo agudo. Entonces yo tengo que ubicar ese ángulo en posición normal para saber en qué cuadrante está. Y 300 está en el cuarto cuadrante. El ángulo de referencia va a ser 60. El seno en el cuarto cuadrante es negativo. O sea, le estoy dando todas las opciones porque yo no sé usted qué va a decidir. Si usted opta por escribir ese ángulo aquí en posición normal, que ya dijimos que es lo más práctico y no tiene que estar haciendo mucho, ahí y ahí construye su triángulo rectángulo 30, 60, 90, ubica los datos, ahí X es positivo, o sea, el lado adyacente a 60 es positivo, el lado opuesto a 60 es negativo, ¿verdad? Porque las Y son negativas y la hipotenusa pues que siempre va a ser positiva. Quiero ver si tengo este, solo me lo voy a traer para acá el triángulo para que lo veamos. Pero por ahí debe estar también. Uy, fue para arriba. Aquí. Ahí está lo que estamos diciendo. El ángulo va a estar por acá. Entonces, vamos a... Aquí está, ¿verdad? Lo del coterminal. Y ahora vamos por allá a ver si está por aquí. Aquí lo tenía ya. Está bien. Seno de 300. ¿Ya? Ya habíamos dicho que eso es seno de 60 grados. Ese es el ángulo de referencia. Seno de 60. Entonces aquí vamos a ubicarlo en posición normal. Ahí está nuestro teta prima. Y otra vez estamos diciendo el seno es negativo. ¿Qué me quedó aquí cuando estaba hablando de este? Aquí nos quedó el ángulo es distinto. Mire la diferencia, ¿verdad? Entre tener el mismo ángulo positivo y el ángulo negativo. Son dos ángulos totalmente distintos. Son dos totalmente, y máxime cuando es una de las razones trigonométricas que no absorbe el signo, se va a notar más. En el caso que las absorbe, que solo es la coseno y la recíproca de la coseno, del coseno, que es la secante, eso no se va a notar. Pero en esta sí se nota. Aquí ya dije que es positivo ese resultado. Y aquí nos vamos a dar cuenta que no es positivo, ¿eh? Que es negativo. ¿Sí? Porque aquí tengo el ángulo en posición normal, póngale este que está acá, tengo mi ángulo coterminal que tenemos, que esto es 300 y el ángulo de referencia pues que es 60, ¿eh? Para ubicar el triángulo. Y ahí lo tendríamos. ¿Cuánto es? Aquí quiero traerme este seno. Aquí. Para tenerlo aquí. Seno de 2460, que es igual a seno de a ver si alguien me lo quiere dictar por ahí. Seno está aquí. Mire, aquí estamos bajando la perpendicular. El lado opuesto. Estoy considerando esto asumiendo que no estoy buscando el otro ángulo, ¿verdad? El negativo acá. ¿Ya? Que no voy a ubicar el negativo, sino que lo voy a hacer directamente con este. Porque también puedo decir que eso es igual a menos seno de 60. Eso también es cierto. Usted lo quiera ver. Porque ya vimos que el de referencia es 60 y que está en el cuarto cuadrante. ¿Bien? Entonces ahí lo ve. Y el seno de 60, pues que estamos diciendo que es raíz de 3 sobre 2. ¿Bien? Si no lo hubiese visto de esta forma, sino que hubiese dicho por acá, entonces lo mismo. Porque su triángulo es este de acá, que aquí el lado opuesto a 60. ¿Cuánto es el lado opuesto a 60? Mira, aquí está 60. Esto es 60. El lado opuesto a 60 es raíz de 3 y eso es negativo. Entonces igual diríamos que eso es igual a menos raíz de 3 sobre 2.
Y me voy a traer este de acá que ya lo tengo. Y aquí vieran esos pinches signos, como que no es lo mismo tener uno positivo o uno negativo. Aquí eso es lo que tienen que tener cuidado. ¿Cuándo va a ser positivo, negativo y por qué? Ahí está. Este es lo mismo. Vamos a buscar el coterminal. Ya vemos que aquí no existe referencia. Pero si es un ángulo cuadrantal, nosotros rapidísimo lo encontramos, sabiendo seno y coseno por lo menos. Entonces, hacemos la división. ¿Ya? 775 pi entre 2 pi o solamente 775 entre 2. Y aquí ya hemos visto cuántas revoluciones habían para tener acá. Habíamos visto que era bastante y aquí tenemos esto. Aquí yo no tengo que estar jugando. Recuerde que cuando yo tengo el ángulo coterminal, no me importa el signo. El del signo me cuido cuando ya tengo el de referencia. Entonces, tener tangente de 775 es igual a tener tangente de pi, porque este es el ángulo, ¿verdad? Coterminal que está en el intervalo de 0 a 2 pi. Entonces, toda esta parte la boto, no la necesito y me quedo trabajando con esto. Entonces digo, ¿y cuál es la tangente de pi? No me acuerdo cuánto es la tangente de pi, pero lo escribo en términos de seno y coseno. Tangente de pi es igual a seno de pi entre coseno de pi. Y el seno de pi aquí es igual, aquí está pi. El seno aquí es 0. Y el coseno es menos 1. Entonces, al final, cuando hagamos la división, que es esto, va a quedar 0 entre menos 1. Y 0 entre menos 1 es 0. Si hubiese sido la cotangente, que eso también ya vimos los cuadrantales, le hubiese quedado coseno de pi entre seno de pi. Por lo tanto, le hubiese quedado menos 1 entre 0 y eso no existe. Por lo tanto, hubiese concluido que la cotangente de 775 pi no existe o no está definida. Mire, en este caso es 0. Y la misma historia, ¿verdad? De la que estamos considerando. Hay que dividir entre 2 pi. Ya es positivo, por lo tanto no tengo que hacer ningún reajuste ahí de la absorción que absorbe el signo. No, se me trabó la lengua. ¿Ya? Aquí vimos que son 370 veces y lo que andamos buscando es el de referencia. Entonces, cuando nos quede agudo, nos reímos, pues cuando no nos quede agudo, bueno, nos lamentamos, pero vamos adelante. Aquí estamos viendo para buscar el coterminal. Y el coterminal es 5 pi tercio. De 5 pi tercio, ¿es agudo? No. 5 pi tercio está en el cuarto cuadrante. ¿Sí? ¿Y cómo lo sé? Dice usted. Ya dije que de 0 a pi hay 3 pi tercios. Y de pi a 2 pi hay otros 3 pi tercios. Entonces, tener 6 pi tercios, pues yo lo necesito 1 pi tercio. Y ahí en la misma, con ese mismo juego, usted dice el de referencia, usted ya lo sabe que es pi tercio, porque es un múltiplo de pi tercio, 5 pi tercio. Entonces, casi como que no tiene que andar haciendo esa resta por ahí. Pero la gráfica, repito, que es lo que le ayuda, porque usted ya lo tiene en posición normal, ¿ya? El ángulo, y el ángulo es este. Solo esperando terminar de construir el triangulito. El triángulo, ¿verdad? 30, 60, 90 o el de 45. Ojo, ¿verdad? 30 grados, 60 grados, 90 grados, no los 30, 60, 90, porque eso se lee radianes. Y este triángulo no existe. Y menos decir que es un triángulo rectángulo. Entonces aquí está. Entonces dice, como está en el cuarto cuadrante, su ángulo de referencia es pi tercio. Entonces digo, ¿por qué no tengo aquí el signo mostrado? La cosecante es la recíproca del seno. Entonces, quiero ver si tengo algún error aquí. Si tengo un error, entonces lo corrijo. Estamos considerando lo que tenemos. Entonces, pero que el ángulo de referencia está en el cuarto cuadrante, eso sí es cierto. Entonces digo, cosecante. ¿Es correcto que tenga esto o tengo que anteponerle el signo? ¿Ya? Entonces, depende lo que quiera. ¿Ya? Puedo no anteponer el signo porque estoy diciendo que aquí lo voy a leer. ¿Ya? Entonces, la cosecante, repito, es la recíproca del seno. El ángulo de referencia está en el cuarto cuadrante y en el cuarto cuadrante el seno es negativo. Por lo tanto, esto lo tengo mal escrito. ¿Ya? Pero es correcto que esté mal escrito si yo tengo la grafiquita y aquí tengo todos los datos con sus respectivos signos. Ya saben que aquí la Y es negativa.
Pero si no, entonces le agrego ahí el signo negativo y ya, y me quedo leyendo solamente el ángulo, el triángulo este de acá, porque ya manejo los de los signos. Y ahí tengo. Muy bien. Ahí nomás es los casos, después vienen, todos estos ejercicios son los que están propuestos ahí en el libro de todos estos. Tienen por secciones, creo que tienen del capítulo también, son bastantes ejercicios y usted puede practicar. Todos se parecen, todos. Entonces usted vaya haciendo uno por uno, ¿ya? Bueno, no uno por uno, haga algunos cuantos al azar para que le dé tiempo, porque lo que viene es bastante todavía. O sea, nos falta el capítulo número 3, que eso lo vamos a empezar el miércoles, que viene con todo lo de las identidades trigonométricas. Aquí vamos a seguir utilizando también cosas de este tipo, pero son elementos nuevos que hay que hacer. En esa identidades trigonométricas debes saber mucho. Ahí en el mismo material va diciendo factorizar, la suma de expresiones algebraicas racionales, porque aquí las vamos a necesitar. Claro que yo no voy a tener expresiones algebraicas racionales, sino que van a ser trigonométricas. Pero eso, cómo sumar dos expresiones algebraicas racionales, me va a servir mucho. Multiplicar, todo lo que está que he visto en 110 le va a servir. Hay un tema también que es parcial y que lo he pasado para el siguiente parcial, que son las ecuaciones trigonométricas. Si nos da chance, lo vamos a ver porque es como repasar también toda esta parte que están viendo, principalmente el caso de las identidades. Y todo se parece, entonces solo es de practicar y practicar. No sé si tienen alguna pregunta. Dejo de proyectar pantalla. Les voy a dejar que quieran tomar fotos y que vayan a hacer esos ejercicios y luego pregunten. Pueden ustedes inventarse, ya le di la clave cómo inventarse. Por ejemplo, dice, y tengo curiosidad, dice, ¿qué pasa con 775 pi medio? Solo cuídese de que no lo vaya a simplificar. Y como termina en 5, ya nunca lo va a poder simplificar con ese denominador. Si este fuese 4, y aquí le pone entre 2, ahí va a poder simplificar y quizás va a quedar uno de estos. Y ahí va viendo usted. Lo mismo aquí. Cuando uno dice, aquí tengo un valor, simplifica, entonces puede quedar otra cosa ahí que se puede o se puede.